Hola hermanos, buenas tardes. Qué bendición estar aquí un domingo más, alabando, glorificando a nuestro Señor. Quiero iniciar este tiempo de alabanza compartiendo unos versículos, entonces si pueden acompañarme por favor a Isaías 42, son los versículos 10 al 12. Isaías 42, 10 al 12 dice: Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas, alcen la voz en el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selah, y desde la cumbre de los montes den júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Amén. Vamos a orar para que este tiempo sea de bendición. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque sé que tú estás obrando en nuestras vidas, porque sé que tú vienes hoy y quieres tocar nuestros corazones, quieres llenarnos de ti, de tu presencia, Padre. Yo te pido que el día de hoy te exaltes en nuestras vidas, Señor, que aun si la iglesia no está unida a Dios, seas tú obrando, seas tú uniéndonos en tu espíritu, Señor. Sé tú guiándonos día a día conforme a ti, conforme a tu palabra, Padre. Acércanos a ti y danos júbilo, Señor. Ayúdanos a gozarnos en ti y en tu presencia. Te alabamos, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza
Amén. Cuán grande eres, Señor, glorificamos tu nombre, Padre. Bueno es alabar tu nombre, Señor. Nos gozamos, Dios, en tu presencia. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande eres, Señor. Cántalo una vez más, porque grande. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Aleluya, amén. Hermanos, cuán grande es el amor de Dios. Dice la palabra que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y qué increíble que aun conociendo nuestras imperfecciones, que aun conociendo nuestros pecados y nuestra naturaleza humana, Él por ese amor tan grande se dio en la cruz. Y en esa misma cruz, con su sangre preciosa, lavó nuestros pecados. Amén.
postro. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Aún en tormentas o tempestad, Te estás conmigo, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. hoy me postro ante Jesús. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Gracias, Señor. Te amamos, Padre, te alabamos, Señor. No lo merecemos, Dios, y aún así tú lo hiciste por nosotros, Dios. Hoy nada nos separa de ti, Señor. Hoy nada nos separa de tu gloria, Padre. Llénanos, Señor, con tu presencia. Gracias, bendito Dios. Hoy quiero hacer una invitación a todos aquellos que se sienten abrumados, se sienten con dolor, se sienten alejados del Padre. Hermano, ven ante su trono. Ven ante Cristo, porque solo Él te va a llenar. Porque solo en Él hay plenitud de vida. Porque solo Él hace milagros.
Él llena nuestros corazones, nos acerca siempre. Él es nuestro Padre. Él nos ama. Gracias, bendito Señor. Ayúdanos, Padre, a tener corazones agradecidos ante ti, a ser sensibles, Dios, a tu presencia, Padre, a llenarnos con tu Espíritu Santo. Que seas tú quien se mueva en nosotros, Dios. Que seas tú quien quite toda esa atadura, todo ese dolor que hay en nuestros corazones. Que podamos sentirnos otra vez conectados contigo. Ayúdanos a venir ante tu trono, Señor, confiadamente, Padre, porque tú nos llenas, Señor. Tú eres grande, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Venimos ante ti, Señor. Estás y cansado del peso cargar. Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Cántale, ven ante su trono. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibe.
Jesús borró nuestra maldad. Qué hermoso eres, Señor. Cántale, hermano, oh, cuán hermoso. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nada es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nada es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. La tierra te alaba, Señor. La tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios. La tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios. La tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios. La tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nada es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nada es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Cuán hermoso eres, Señor. Qué maravilloso, Dios, es estar en tu presencia, Padre. Gracias, Dios, porque hoy te manifiestas en nuestras vidas, Señor. Porque aquí reunidos, Señor, y en nuestros hogares, tú estás, Dios, en medio de nosotros.
tú nos llenas, Señor, con tu presencia, Padre, podemos sentir tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, Señor. Oh, cuán hermoso. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nada es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Aleluya, Señor, tú vives en nuestras vidas, Padre. Resucitaste al tercer día, demostrando tu poderío, tu majestad. Y hoy te seguimos, Padre. Hoy decidimos alabarte, Señor. Gracias, bendito Padre. Te ruego que sigas llenando nuestros corazones de tu presencia, Dios. Que bendigas, Padre, al portador de tu palabra. Que sigas moviéndote, Señor, en nuestros corazones. Te cantamos, Señor, al dueño de todo en cuanto vemos, Señor. A nuestro Padre Celestial que tanto nos ama. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, Señor, te exaltamos, Padre. Gracias, Dios. Gracias, bendito. Y así terminamos este tiempo de alabanza y damos paso al portador de la palabra. Muy bien, hermanos, qué hermosa bendición poder estar en la presencia gloriosa de nuestro Dios. Es verdad lo que hemos cantado, Cristo vive, amén. Cristo vive, Cristo reina, Cristo está presente, Cristo está en medio de su iglesia. Con justa razón el apóstol Pablo dijo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, estaríamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no hubiese resucitado, no estaríamos, hermanos, realmente aprovechando el tiempo, sino perdiéndolo, porque adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, adoramos al Dios eterno y todopoderoso. Por eso, hermanos, es tan hermoso entonar alabanzas a nuestro Dios, y sabemos que la iglesia es sostenida por el Dios eterno y todopoderoso. En el año de 1939 se estaba fundando esta iglesia. Hoy hace 82 años, año 1939, amados hermanos, se dio origen a esta iglesia, se empezó a reunir la congregación. En el año 42 se tuvo ya un templo, pero la iglesia estuvo desde el año 39 y eso es lo que celebramos. No tanto el tener un templo, sino el que la iglesia empezó a reunirse, a congregarse, empezó a adorar a Dios y a cumplir el plan de Dios para esta zona de Tlalnepantla. Así es de que, hermanos, pues de una manera distinta, ¿verdad? Nos aguantaremos un poquito,
para celebrar como nos gusta y nos encanta, pero en el asunto de convivencia, pero agradecemos a Dios profundamente, agradecemos a Dios el que nos haya sostenido, el que Él haya pastoreado a esta hermosa congregación durante estos 82 años ya y nos haya permitido llegar hasta este momento. Muchos, obviamente, ¿verdad? Aquellos hermanos que fueron los pioneros, que fueron los que trajeron la palabra a este lugar, ya están en la presencia de Dios. Ya están en ese lugar donde se adora día y noche, donde no hay cansancio, donde ya no se tienen que estar preocupando de todo lo que usted y yo, sino que solamente de estar disfrutando la presencia gloriosa de nuestro Dios. Así es de que, amados hermanos, buenas nuevas Tlalnepantla, el Señor les bendiga. Ahí en sus hogares la presencia de Cristo sea una realidad y la unción del Espíritu Santo esté en la vida de cada uno de ustedes y familias. Agradecemos pues a Dios por absolutamente todas las cosas. Quiero pedirle de favor que abra la Biblia, Mateo 11. Vamos a abrir las escrituras, Mateo capítulo 11, y vamos a ver y a leer, los primeros 15 versículos. Mateo 11, versículos 1 al 15. Es una palabra que yo le invito, como toda la palabra de Dios, que estemos atentos a ella, que estemos pendientes de lo que Dios quiera hablarnos y decirnos. Y también, hermanos, nosotros decir, obedeceré la palabra de Dios. Lo que Él me diga, haré, ¿verdad? De todo nuestro corazón. Dice la Escritura, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. La manera en que el Señor culmina estas palabras que está diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga, significa, hermanos, que toda persona puede recibir la palabra de Dios si quiere. La palabra de Dios se da para toda la gente, para toda persona. De hecho, Cristo vino a morir por todos, pero no todos quieren recibir a Cristo. Y la palabra de Dios también no tiene exclusividad, no es exclusiva de ningún grupo religioso. Es la palabra de Dios para toda la humanidad, pero no toda la humanidad quiere recibir su palabra. Pero hoy nos hemos reunido, ¿verdad? Ustedes en casa, algunos en este lugar, con el propósito de adorar, pero también de escuchar la palabra de Dios, de escuchar esa poderosa palabra y estar dispuestos a obedecerla. Amados hermanos, yo quiero que preste atención
¿verdad? Principalmente en este versículo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Voy a estar remarcando fuertemente esta parte. Quiero hablarles sobre las características de los hijos del reino. Este es el tema para esta tarde, amada iglesia, las características de los hijos del reino. Ciertamente los hijos de Dios, los cristianos, en verdad tienen rasgos inconfundibles. O sea, cuando alguien se hace cristiano verdaderamente, algo le caracteriza, algo le distingue, algo le hace que marque la diferencia. Cuando ha tenido realmente un impacto del poder de Dios, cuando su corazón realmente ha sido convertido por el poder del Espíritu Santo, cuando realmente ha ocurrido el nuevo nacimiento y se ha dado paso entonces a la obra de Dios en la vida, el hombre nunca vuelve a ser el mismo y hay algo que le distingue y hay algo que le caracteriza. Y entre las cosas que destacan a ello, hermanos, entre las cosas que destacan, tiene que ver su gran amor, compromiso y dedicación hacia Dios y su obra. Amor, compromiso y dedicación hacia Dios y su obra, porque Dios, antes de llegar a Cristo Jesús, pues era Dios de todos y a la vez Dios de nadie, porque aunque mucha gente dice que Dios existe, su vida la mueven y la manejan como si Dios no existiera, como si nunca se le fuese a rendir cuentas a nadie, como si nunca fuésemos a enfrentar al creador del universo. Y la gente dice, sí, Dios existe, pero quién sabe dónde está, quién sabe dónde se mueve, quién sabe dónde andará. Pero una vez que tenemos un encuentro con Cristo, Dios es una realidad en nuestra vida, palpable en el día a día. Experimentamos su gloriosa presencia y su dulce compañía todo el tiempo, porque es una tremenda bendición. Hermanos, entonces por eso es que un verdadero cristiano se distingue, porque entonces Dios es una realidad y ahora está interesado en agradar a Dios, en obedecer a Dios, en servir a Dios, y ahora Dios ocupa todo su pensamiento. Mientras que la gente está pensando en otras cosas y en muchas cosas banales y sin sentido, el cristiano sabe que Dios es alguien a quien no podemos perder de vista y a quien no debemos ignorar jamás en nuestra vida. Las características de los hijos del reino precisamente tiene que ver con algo que nos hace diferentes, que nos hace de manera distintos, no que nos creamos superiores, no me malentienda, solamente hay una distinción en cuanto a principios, valores, intereses, en cuanto a lo que tiene que ver con la eternidad. Cuando la gente abraza fuertemente lo temporal y piensa que eso es su seguridad, el cristiano abraza las promesas de Dios y se enfoca en lo eterno. Y eso hace que una persona se mire distinta, que una persona se vea distinta. Y nosotros estamos viendo aquí una narración, hermanos, muy interesante, precisamente hablando de Juan el Bautista. El Señor Jesucristo nos habla de este varón que fue diferente, que no encajaba en su tiempo en la sociedad, que era alguien que perseguía los intereses de Dios, y eso hacía que la sociedad no lo recibiera muy bien. Ciertamente Juan, aún en su forma de vestir, la Biblia distingue dos cosas en él, principalmente, ¿verdad?, lo que tiene que ver con Dios, un hombre que nace por un milagro, un hombre que tiene una misión divina desde su nacimiento, es honrado con ser el precursor del Mesías, con señalar a Cristo como el Cordero de Dios. O sea, qué tremenda honra y bendición la de Juan. Pero hermanos, ciertamente las cosas de Dios el mundo no las entiende, y tú y yo podemos tener de Dios un llamado
y podemos tener de Dios una misión y el mundo rechazar eso porque no lo entiende. Pero independientemente de que el mundo lo crea o no, nosotros debemos avanzar hacia eso. Y Juan entendió esta parte. Y Juan entendió de tal forma que Jesucristo le da un elogio como a nadie prácticamente. De los nacidos de mujer, nadie como Juan. De los profetas, Juan está por encima de todos. Y habla cosas muy especiales de Juan, muy hermosas en este sentido, ¿verdad? Pero también dice algo muy importante. Pero los nacidos de Dios, ¿verdad? Aquellos que tienen un encuentro conmigo, mayores son que Juan. Qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque la experiencia de Cristo a la fecha es superior que toda experiencia en el Antiguo Testamento, por gloriosa que haya sido. Nosotros solamente nos imaginamos los grandes milagros, hermanos, ¿verdad? El ver que el mar se abrió, el mar rojo se partió en dos, el leerlo en la Escritura, el leer que el río Jordán más de una vez fue detenido, el ver que alguna vez por una oración el sol se detuvo. Y hablamos de milagros portentosos, pero ningún milagro supera la experiencia de la salvación. Ningún milagro supera la experiencia con Cristo. Ningún tipo de milagro supera al milagro de la salvación. Y cuando experimentamos el milagro de la salvación, nuestra vida es transformada, es revolucionada, y entonces algo nos caracteriza, algo nos hace distintos, algo nos hace que no encajemos ya en lo que este mundo sigue, en lo que este mundo persigue, en lo que este mundo ofrece. Empezamos a buscar lo celestial y lo eterno, y aunque vivimos con lo temporal y lo terrenal, sabemos que es eso, solamente para esta tierra y no tendrá mayor trascendencia. Por eso, hermanos, yo quiero una vez más, ¿verdad?, decir a los cristianos, a los hijos de Dios o a los hijos del reino, les distingue su amor, su compromiso y dedicación a Dios y su obra. Les distingue. Y eso no esperes que lo entienda la gente que te rodea, sobre todo si no es cristiana. Pero con que nosotros sepamos que estamos precisamente en el camino correcto y en la dirección correcta hacia la voluntad de Dios, entonces enfoquémonos en ello, hermanos, porque esto es sumamente necesario en este tiempo. Estamos en un tiempo donde nuestra fe está siendo probada, nuestra lealtad está siendo probada, nuestro compromiso hacia Dios está siendo probado. No podemos reunirnos, pero eso no significa que no adoro, que no alabo, que no busco y que no cumplo con mis deberes y responsabilidades cristianas. Porque no es un lugar, sino es mi convicción de quién es mi Dios, a quién le he dado mi vida, a quién sirvo y a quién le debo todo, absolutamente. Todas las cosas, y estamos prontos a regresar, pero prontos, muy prontos. Pero estamos siendo en este tiempo cada uno de nosotros probados, evaluados y pasados por un examen. Y esto sería muy interesante, hermanos, que nosotros dijéramos, ¿qué nos distingue de entre la demás gente? ¿Qué te distingue? ¿Qué nos hace diferentes en este tiempo? ¿De qué manera estamos nosotros llevando adelante ese cristianismo, esa relación con Dios y esa comunión con Dios? Así es de que vamos a ver entonces, hermanos, ¿verdad? Vamos a reflexionar en algunas características o en lo que caracteriza, a los hijos del reino. Vamos a reflexionar en ello, algunas, ¿verdad?, cosas que distinguen, que caracteriza a los hijos del reino. La primera de ellas es que los hijos del reino, los hijos de Dios, aman la intimidad con Dios, aman estar con Dios, saben que Dios no solamente es importante, sino es el más importante. Nadie se le compara y nadie tiene y puede hacerle una rivalidad a Dios.
aman la intimidad con Dios, aman buscar a Dios, aman buscar su rostro. O sea, eso caracteriza. La gente puede, ¿verdad?, acostumbrarse a hacer oraciones metódicas al levantarse, al acostarse, al tomar los alimentos. No es suficiente. Estar con Dios es otro asunto. Reconocer que por Dios tenemos todo es importante, pero pasar tiempo con Dios marca la diferencia en aquellos que son los hijos del reino. Aman la intimidad con Dios. Tenemos nuestro modelo por excelencia en la persona del Señor Jesucristo. Como hombre, nos enseñó que necesitamos a Dios absolutamente siempre, en todas las cosas y en toda situación, que no podemos ir por la vida sin tener una relación y una comunión y una intimidad con Dios, que necesitamos hablar con Dios y que necesitamos dialogar con Dios y que necesitamos disfrutar la presencia de Dios. Y el Señor Jesucristo nos enseña lo que es más importante y prioritario. En Lucas 5:16, Lucas 5:16 dice del Señor Jesucristo: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se apartaba y oraba. Significa que es algo que hacía de manera continua, que lo hacía seguido, que era algo que le distinguía. ¿Cómo es que Lucas descubre esa parte tan interesante? Porque alguien observaba a Jesús. ¿Quién no observaría a Jesús, hermanos? ¿Quién no estaría al pendiente de lo que Cristo hacía? Tenía al acecho los religiosos. Tenía mucha gente rodeándole, unos con buenas intenciones y otras con muy malas intenciones. Era observado todo el tiempo. Y él se distinguía por algo que fue hasta más importante que los milagros que podía hacer. Buscaba estar en la presencia del Padre. Buscaba estar en una relación con Dios. Buscaba estar en una comunión con Dios, porque nos enseñó a ti y a mí que no podemos llegar muy lejos en la vida cristiana si no mantenemos una relación, una comunión y una intimidad con Dios. Se apartaba y oraba. Ahora, ¿por qué la fuerza de esto? Porque leyendo el contexto de esta escritura, nosotros vemos que dice que la fama de Cristo crecía, trascendía, estaba rebasando las fronteras. Entonces mucha gente le estaba buscando. Jesucristo estaba sumamente ocupado, muy ocupado. La gente iba con todo tipo de necesidades a buscarlo. Y tal vez el Señor Jesucristo hubiera dicho: estoy tan ocupado que no puedo orar. Tengo que sanar tantos enfermos, tengo que liberar tantos endemoniados, tengo que atender y andar resucitando muertos. ¿En qué momento voy a orar? Además, somos tan ingenuos muchos cristianos, porque de repente nuestra actitud es como si tuviéramos más ocupaciones que Cristo. O como si Jesús hubiese tenido días de 48 horas y nosotros solamente tenemos de 24. No, lo único que el Señor Jesucristo nos enseña es que no hay tanta ocupación como para no buscar a Dios. Y si son muchas las responsabilidades que tengo como persona, entonces más me debe urgir buscar la presencia de Dios. Estaba envuelto en toda una actividad, en todo un ambiente de mucha necesidad, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Necesitamos entender esta parte. Hoy más que nunca necesitamos buscar a Dios. Si vamos a encontrar fortaleza, ánimo y fuerza para seguir adelante en medio de todas estas situaciones, necesitamos a Dios. Jesús, si usted ha leído los evangelios, se saltaba las comidas, pero nunca la oración. Podía no comer
pero lo que sí sabía que no podía dejar de hacer era hablar con el Padre. Alguna vez su familia le dijo: estás fuera de sí, ten cuidado, estás haciendo demasiado. Y él decía: mi comida es que haga la voluntad del Padre, que haga la voluntad del que me envió. Y la voluntad de Dios para ti, para mí, es que estemos en una relación y comunión cercana con Él, para que no caigamos solo en activismos. Marcos 1:35 también enmarca esta parte del Señor Jesús, enmarca esta parte y dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. Entonces, a los hijos del reino les caracteriza que aman la intimidad con Dios, les caracteriza que tienen una vida de oración. Más allá de dar gracias en la mañana por haber abierto los ojos, más allá de dar gracias por tener un plato de comida o por poder ir a desarrollar una labor y un trabajo, más allá de dar gracias en la noche por ya sentirnos seguros en casa, es más allá. Es dedicar un tiempo significativo para oír y buscar la voz de Dios y entender su voluntad. Levantándose muy de mañana, Jesús nos enseña que a Dios hay que darle lo mejor, hay que darle lo primero, hay que darle lo más importante. Cuando estamos más frescos, hermano, cuando tenemos mayor vitalidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, aman la intimidad con Dios. Primera característica, o lo que les caracteriza. La segunda es que son forjados en el desierto, obteniendo en verdad carácter. Los hijos del reino son forjados por Dios. Hay un propósito de Dios detrás de todas las cosas que Él permite que nos ocurran. Y el propósito de Dios es hacernos gente de convicciones profundas, gente de carácter, que no nos doblemos en la adversidad, que no demos marcha atrás en la persecución, que no neguemos al Señor Jesucristo ante la amenaza, sino que tengamos un carácter y nos mantengamos firmes en medio de las situaciones complejas y difíciles, en medio de que mucha gente pudiera darte la espalda, en medio de que pueda ser una persona difamada, en medio de que pueda haber muchas situaciones. Los hijos del reino entienden que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa eso? Hay un plan y un propósito. Y a veces pueden venir cosas injustas, pero Dios tiene un plan y un propósito. No siempre, hermanos, vienen cosas buenas. A veces vienen situaciones adversas, pero Dios tiene un plan y un propósito. Moisés, antes de ser llevado a libertad a un pueblo de aquella potencia mundial egipcia, fue llevado al desierto para ser enseñado, ser instruido y ser capacitado. Y entonces, después de pasar por el desierto y aprender, fue enviado. No fue perfecto, pero ya iba con los recursos necesarios, y en el camino seguiremos aprendiendo cada día más y más y más de lo que Dios quiera mostrarnos. Elías, ante situaciones difíciles y adversas, se le permitió irse a esconder a una cueva, se le permitió tener allí un tiempo de renovación, de fortaleza, ser alimentado por los cuervos, y después escuchó la palabra que le dijo: levántate, porque el largo camino te espera. Pero Elías era un hombre también singular. Era un hombre que incomodaba la corte del rey. Acab se había desviado, había sido seducido totalmente por la influencia de su esposa, que era impía. Y a Elías le tocó señalar el pecado, denunciar la maldad y lanzar el juicio de Dios. Pero tuvo sus tiempos también donde fue llevado para ser fortalecido, para ser equipado y enseñado. Y Juan el Bautista tiene la misma característica.
Hermanos, Dios permite que pasemos por desierto, por circunstancias difíciles, por pruebas que parece que nos rebasan, o que a veces decimos, con esto no puedo, o no sé cómo voy a librar esta. Tú y yo no sabemos, pero Dios sí sabe, porque Él nos metió y porque Él desea cumplir su plan y propósito en nuestra vida. Ellos son un ejemplo de formación de carácter en el desierto, en las circunstancias difíciles y adversas. Entonces, hermanos, sé que nos gustan los tiempos de paz, de serenidad, de tranquilidad, donde todo parece que va muy bien. Pero Dios también permite que a veces entremos al desierto, porque en el desierto se muestra realmente quiénes somos, lo vulnerables que somos, lo débiles que somos, y somos llevados a un punto de total dependencia de Dios, porque en el desierto, hablando en este tiempo, es difícil que alguien pueda subsistir, es difícil que alguien pueda salir, porque el desierto, nadie está buscando un desierto para irse a vivir. Pero Dios nos lleva allí para mostrarnos cuánta necesidad tenemos de Él. Y en este tiempo hemos sido confrontados con nuestra gran necesidad de Dios, porque en estos tiempos no funciona un cristianismo superficial, no funciona un cristianismo no fundamentado en la Escritura. Todo lo que no es de Dios en los momentos de la crisis y prueba tiende a desaparecer y a disolverse, porque tiene como fundamento al hombre. Pero lo que es de Dios permanece y se levanta y sobrepasa a las adversidades. Así es de que, hermanos, somos pasados por el desierto, hay un plan de Dios y quiere que tú y yo maduremos, que crezcamos y demos mayor fruto para su gloria. Pero tengamos cuidado, porque en el desierto hay alucinaciones, en el desierto se pueden cometer errores, en el desierto necesitamos mirar al cielo y pedir al Señor dirección y Él nos lo dará, porque su presencia nos acompaña. Dios metió a todo un pueblo al desierto, pero el Señor iba con ellos. Una nube les cubría el sol en el día y esa misma nube se convertía en fuego para la noche, la presencia de Dios. Entonces, qué importante es esto. Una tercera característica es que se mantienen fieles al llamado de la vocación cristiana. Los hijos del reino se mantienen fieles al llamado de la vocación cristiana. Y esto es sumamente importante, amados hermanos, fieles, fieles. Hay que cantar la fidelidad de Dios y disfrutar la fidelidad de Dios, pero sepamos que Dios también espera hijos fieles, siervos fieles, cristianos fieles. Entonces, les caracteriza a los hijos del reino que se mantienen fieles al llamado de la vocación cristiana. Efesios 4, 1 al 4 nos dice de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Digno de la vocación, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hacia lo que se inclina nuestro corazón. La vocación es aquello para lo cual tú y yo fuimos diseñados, fuimos creados, y el hombre fue creado para tener comunión con Dios. Y mientras el hombre no puede entender esto y acercarse a Dios para tener comunión con Él, su vida jamás será plena, jamás será completa. Siempre tendrá un vacío que tratará de llenar con todo y nada será suficiente. Pero cuando nosotros hablamos de la vocación de la vida cristiana, los cristianos disfrutamos eso, ser cristianos. Qué bendición es ser cristiano.
Qué bendición es ser hijo de Dios. Qué bendición es tener a Dios por Padre. Qué bendición es saber que Dios va conmigo todo el tiempo. Y la vocación cristiana es algo, hermanos, que necesitamos mantener en este tiempo. Es algo que debe notarse en nuestra vida. No es andar gritando soy cristiano, es vivir como cristianos y hacer las cosas como cristianos. No es estarle diciendo a todo mundo, pegarnos un cartel y decir yo soy cristiano, sino que lo que la gente mire en nosotros sea lo que la Biblia dice. La vocación, aquello para lo cual fuimos hechos y diseñados. En este tiempo, mantenernos fieles a esa vocación. No desmayar, no desanimarnos, no que no experimentemos esos sentimientos. Los podemos experimentar, pero de ahí a que yo me deje controlar y dominar por ellos es otra cosa. Esos sentimientos pueden estar, pero nosotros podemos ponerles un límite en el nombre del Señor. Muy bien, dice también en 2 Corintios 5, 14 y 15, 5, 14 y 15, 2 de Corintios, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando tenemos una vocación, experimentamos ese sentir de compromiso. Nuestra vocación nos compromete con nuestro Salvador, con nuestro Dios, con nuestro Señor. Y en la vocación entendemos que ahora mi vida está para agradarlo a Él, para servirlo a Él y para seguirlo a Él. O sea, Él es primero. Y si Él es primero, todo lo demás estará bien. Pero cuando Cristo no es el primero, todo lo demás empieza a salirse de su lugar. El amor del Señor, el amor de Cristo, que produce una sensación poderosa en nuestra vida, el saber que somos amados por nuestro Padre, por nuestro Dios, que por amor se entregó a nosotros. Ahora, al aceptar el cristianismo como una vocación, yo hago un pacto con Dios y hago un compromiso con Él de que Él será primero, estará por encima de todo, que nadie puede desviar mi mirada de Él, que nadie merece la pena, solo Cristo, que con Él todo estará bien, para que los que, sino para que aquel que murió, para que los que viven, ya no vivan para sí. ¿Qué palabra? Yo le diría en esta tarde, ¿qué nos ha distinguido en este tiempo como cristianos? ¿Cuál ha sido la diferencia entre los que nos decimos cristianos y los que no lo son? Debe haber una diferencia, porque los hijos de Dios se distinguen, no por soberbios ni por orgullosos, sino se distinguen por su amor, por su compromiso y dedicación a Dios y a su obra. A los hijos del reino les caracteriza también que en los momentos de incertidumbre hayan en Dios respuesta. Hay respuesta de parte de Dios. Si has perdido el empleo, si has pasado por enfermedad, si puedes tener tal vez familiares ahorita hospitalizados o enfermos en casa, o tú mismo enfermo. Y son momentos de incertidumbre. Juan el Bautista lo experimentó. Hubo en él
de repente incertidumbre, y por eso mandó a 2 de sus discípulos a decirle a Jesús: ¿eres tú el que habíamos de esperar, el que había de venir, o esperaremos a otro? Y hubo un momento en su vida. ¿Por qué? Porque estaba ya en la cárcel con sentencia de muerte. Aunque era un profeta poderoso de Dios, nadie conoce todas las cosas, solo Dios. Y tal vez Juan estaba con la incertidumbre: ¿saldré de esta cárcel o no? ¿Qué será de mi vida? Tal vez no esperaba terminar sus días así, en una cárcel, y menos sin cabeza. Y él manda a preguntar, pero pregunta a quien debe. Y esto es muy importante. En la incertidumbre vayamos a Dios, vayamos a quien sí tiene respuesta, vayamos a quien sí tiene el control de todas las cosas. Andamos preguntándole a todo mundo sin que oigamos a Dios en los momentos de incertidumbre. Y Juan nos enseña esto. Y viene la divina respuesta, poderosa y hermosa respuesta. Díganle a Juan que los ciegos están viendo, que los muertos están siendo resucitados. Toda una obra poderosa de Dios. Y termina diciendo: y a los pobres les es anunciado el Evangelio. En los momentos de incertidumbre, los hijos del reino van a la presencia del Padre y allí obtienen la respuesta correcta para hacer la voluntad de Dios. El salmista, Salmo 56:3, muy cortito este versículo, pero muy poderoso. Salmo 56:3: en el día que temo, en ti confío. En el día que temo. Siempre me ha impactado la palabra que Job expresó. Y Job dijo: lo que me temía, o lo que más temía, me sobrevino. Cuando empezamos a descansar más en lo material que en Dios, Dios puede darnos una muy buena lección, porque Él debe ser el Dios de nuestra confianza y de nuestra esperanza. En el día que temo, yo en ti confío. Y una quinta y última característica es que los hijos del reino se mantienen leales a su llamado y servicio a Dios hasta el fin. Leales a su llamado. El llamamiento a la vocación cristiana no es sencillo, pero de ese llamamiento a la vocación cristiana también viene un llamamiento al servicio cristiano y a desarrollar un ministerio en las filas del cristianismo. Eso implica crecimiento, madurez y desarrollo. Y les caracteriza a estos hijos del reino mantenerse leales en medio de las situaciones más complejas y difíciles, en medio de que el Señor de alguna manera nos advierte que buscarlo a Él y servirlo a Él es hacer una invitación a los ataques, a las luchas, a las tentaciones. Es meterse al frente de la guerra. Es estar en las primeras filas. Es hacer frente a las situaciones complejas y difíciles. Y el Señor, por eso, de alguna manera, quiero llamar otra vez su atención, ¿verdad? Porque el Señor dice: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y se dice que esta palabra puede significar que el Señor estaba diciendo: enfrentarán persecución, enfrentarán el martirio,
enfrentarán, se abre una era y Juan de alguna manera, ¿verdad?, muere así, presentando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dándole el camino y diciendo palabras tan hermosas como es necesario que Él crezca, que Él vaya a más, así lo digo yo, que Él vaya a más y yo cada vez vaya a menos. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Somos probados en este tiempo, en lealtad y en fidelidad. Y por eso insisto, ¿qué nos ha distinguido, amados hermanos, en este tiempo? ¿El miedo o la confianza? ¿La fe o el terror? ¿Qué nos ha distinguido en este tiempo? ¿Cómo ha visto la gente tu vida? ¿Qué le has transmitido a las personas con las que has hablado, con las que has dialogado? ¿Qué se han llevado de ti en el diálogo, en la plática, en la reflexión? El cristianismo nunca ha sido bien visto, porque amenaza los intereses de Satanás, amenaza los intereses de la gente corrupta, de la gente que no ama a Dios. Y cuando hay un cristiano fiel en un lugar, incomoda, porque la gente no puede pecar a gusto, porque la gente no puede hacer las cosas que quisiera, porque hay un cristiano que incomoda. Juan fue un profeta como muchos que incomodaba y le señaló a Herodes su pecado y le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y eso fue molesto. Y la mujer no se quedó quieta, ¿verdad?, hasta que logró que a través de su hija encarcelaran a Juan y le quitaran la cabeza. Pero Juan no murió en derrota, murió en victoria. Hizo la voluntad de Dios y murió conforme a la voluntad de Dios. Ciertamente, hermanos, es complejo, es difícil. Usted ha leído el libro del profeta Isaías, precioso libro, considerado por algunos como el quinto evangelio, por la manera tan especial que describe la vida de Cristo, por la forma en que nos habla de la majestad de Dios y de la obra de redención de Cristo Jesús. Y con toda esa revelación que Isaías tuvo de Dios, de su poder, de su majestad y todo, murió partido por la mitad, lo aserraron vivo, porque era un profeta que incomodaba. Quiso agradar a Dios y no a los hombres, y los hombres le pagaron así. Pero tiene su lugar seguro en Dios. Esteban molestó, incomodó y fue apedreado. Pedro al final murió crucificado. Pablo decapitado. Tenemos que mantenernos fieles al llamado y el servicio a Dios hasta el fin. Y eso significa que no importa lo que venga, seremos fieles a Él. No siempre son cosas tan violentas como estas. Pero Dios está llamando nuestra atención a los que siguen al Señor. Así lo expresó el apóstol Pablo. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente recibirán persecución, experimentarán persecución, estarán en tribulación. El Señor Jesucristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En la adversidad se prueba nuestra fidelidad. En las situaciones que nos van en contra, somos probados qué tan leales y fieles somos.
Así es de que, amada iglesia, ¿qué nos ha caracterizado en este tiempo y qué queremos que nos siga caracterizando? Quiero dejar esto como reflexión en sus hogares, en sus vidas, en sus corazones. Dios espera una respuesta tuya y mía. Dios espera una respuesta. Dios no quiere hijos que se mantengan al margen, sino hijos que tomen decisiones por Él, para Él y para su gloria. Y en ello seremos bendecidos. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias. Te adoramos. Tú eres bueno. Tú eres fiel. Dios bendito. Delante de ti está tu iglesia, esta hermosa iglesia Buenas Nuevas, que en este día nos permites celebrar y reconocer tu fidelidad por 82 años. Cuánta bendición ha habido en este lugar, cuántas personas han sido salvadas, restauradas, liberadas, llenas del poder de tu Espíritu Santo a través de todos estos años. Tu fidelidad ha sido palpable. Te agradecemos por ello. Ahora permítenos ser una iglesia fiel. Permítenos ser una iglesia valiente. Permítenos ser una iglesia leal. Permítenos, Dios, y que cada uno de nosotros decidamos el camino de la fidelidad y la lealtad hacia ti en medio de todo esto que nos ha tocado vivir y en medio de las luchas, las pruebas y las dificultades. Señor, en el poderoso nombre de Cristo, ayúdanos, sé con nosotros. Señor, te necesitamos, pero queremos responder a ti, Señor, creyendo y confiando y caminando con toda seguridad de que tú eres escudo alrededor nuestro, de que tú eres, Señor, quien nos defiende, quien nos cubre, quien nos sostiene. En el precioso nombre de Cristo, eterno Dios, gracias por esta iglesia a quien amo con todo mi corazón. Porque aquí tú me salvaste y aquí tú me llamaste a servirte y aquí me abriste la puerta de oportunidad para desarrollar mi ministerio. Yo te doy muchas gracias, Dios, pero hay mucho camino por recorrer y mucho más que hacer. No es tiempo de debilidad, no es tiempo de cobardía, es tiempo de avanzar a paso firme creyendo en las promesas de Dios, de proclamar la grandeza y el poder de nuestro Dios, de mostrarle a la gente que tenemos un Dios fiel, que su brazo sigue siendo fuerte, sigue siendo poderoso, que su gracia sigue para todo el que quiera. Dios, ayúdanos en el precioso nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Bendito seas. Aleluya. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más
más, vamos a decirle de gloria. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Señor, Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. el Señor, quiero ser. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Amén, amén. Pues el Señor les bendiga, amada iglesia. El Señor siga haciendo con ustedes. Muchas felicidades por estos 82 años. Y dejo el lugar aquí a mi esposa para que nos demos anuncios y ore por ofrendas y diezmos. Buenas tardes, amados hermanos que están aquí y que están en sus casas. Que Dios les bendiga, ¿verdad? De veras que es una bendición, podemos decir, ¿verdad? Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Como decía mi esposo, estamos agradecidos con el Señor por estos 82 años que Dios ha permitido que su iglesia esté en este lugar. Es una bendición eso, y gracias a Dios porque nos permite ser parte, ¿verdad? Ser parte de esta iglesia. Así que yo creo que tú en tu casa, espero que tú lo hayas recordado. Más adelante, con la ayuda del Señor, estaremos festejando, ¿verdad?, este 82 aniversario, pero de todos modos nuestro corazón está agradecido hoy y siempre estará, porque Él nos ha hecho parte de su iglesia. Así que bendecimos a nuestro Dios por ello. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, y vamos en esta hora a orar por las diferentes necesidades. Yo quisiera que en esta hora, ¿verdad?, orásemos por necesidades espirituales, necesidades que cada persona necesita. Yo sé que hemos estado orando mucho por necesidades físicas, porque efectivamente ha habido mucha enfermedad, ¿verdad? Quizás de ti, quizás de tus familiares, de tus vecinos, de tus conocidos, pero dentro de todo ello, hermanos, vemos la mano de Dios sacándonos adelante. Yo soy prueba de ello y le quiero agradecer a Dios y a ustedes también por sus oraciones, porque hace unos domingos, ¿verdad?, estuvieron orando por mí. Yo le agradezco al Señor que me sacó muy rápidamente de esto, ¿verdad?, de no poder caminar. Dios es tan bueno que nos saca una y otra vez, y eso debemos recordarlo siempre, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Pero yo quisiera, hermanos, que en esta hora los que estamos aquí nos pusiésemos en pie y orásemos a nuestro Dios, ¿verdad?, con todo nuestro corazón, para pedir que Dios siga manteniendo a su iglesia en fe, que Dios siga manteniendo a su iglesia
en fidelidad, que Dios siga manteniendo a su iglesia con paz, con gozo, con ánimo, porque Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. ¿Qué les parece, hermanos? Vamos a en esta hora orar a nuestro Dios y efectivamente también por las necesidades físicas también que hay en el pueblo de Dios o en tus familiares o con tus amigos o con tus conocidos, ¿sí? Vamos en esta hora a pedirle al Señor que Dios nos siga ayudando. Pide por ti, pero también pide por tu gente, por la gente que te rodea, ¿sí? Vamos a orar en esta tarde. Padre bendito, venimos ante tu presencia maravillosa, porque qué mejor refugio, qué mejor ayuda que la tuya, Señor. Muchísimas gracias porque tú no has cambiado, porque como nos dice tu palabra, tú eres fiel, tú permaneces fiel, Señor. Pero ahora queremos nosotros pedirte en el nombre de Jesús, que nos ayudes, Señor, como iglesia a ser fieles a ti, a ser agradecidos contigo en todo tiempo, en toda circunstancia. Dios eterno, gracias porque vemos el obrar tuyo. Tú sigues, Señor, dando ese gozo, esa paz, Señor, que cada uno de tus hijos, Señor, siga teniendo esa esperanza, esa fe, Señor, en ti, porque tú sigues siendo el Dios todopoderoso, el Dios que quiere actuar siempre en favor de sus hijos. Dios eterno, anima al que esté desanimado, da paz a todas aquellas personas, Señor, que en este momento lo necesitan. Dios eterno, nosotros hemos aprendido tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Permite, Dios, que también la gente, Señor, pueda tener esa paz, Señor, que solamente tú das en medio de toda situación, en medio de todo conflicto. Dios eterno, manifiéstate tú y permite que cada persona clame a ti por esa paz que tú estás dispuesto a dar, por ese gozo, por ese ánimo que tú estás dispuesto a dar. Señor eterno, en el nombre de Jesús, sigue bendiciendo cada familia, sigue bendiciendo a cada hijo tuyo, sigue bendiciendo a cada familiar de tus hijos, que nosotros, Señor, como hijos tuyos, cumplamos el plan y propósito de ser luz, de dar una palabra tuya, Señor, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las tormentas, en medio de las aflicciones, en medio de las luchas, de las pruebas, porque tu palabra, Señor, da fe, porque tu palabra da fortaleza. Señor eterno, glorifícate, Señor, glorifícate en la vida de tu iglesia, en cada hijo tuyo, Señor, y en cada persona que está alrededor de esa luz que tú has hecho a cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Muchas gracias por tus bondades, muchísimas gracias porque tú renuevas tu misericordia cada día que tenemos, Señor, es prueba de tu amor, de tu fidelidad, de la compasión que tú tienes, Señor, por la vida del ser humano. Muchísimas gracias, Señor, que cada persona pueda mirarte a ti, Señor, que cada persona te vea a ti, clame a ti, Señor, espere en ti, Señor, y aprendamos todo lo que tú nos quieres enseñar, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y suficiente Salvador, te lo pedimos. Señor, levanta, Señor, en el nombre de Jesús, a todas aquellas personas, Señor, que están con un temor, con un terror que los paraliza. Dios eterno, en el nombre de Jesús, que puedan, Señor, clamar a ti, Señor, y tú
extender tus brazos de amor, Señor, y dar la paz, Señor, la paz que cada persona necesita. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús también, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos hagas fuertes, valientes, Señor, tomando, Señor, lo que tú quieres, Señor, que tomemos, que hagamos, Señor, lo que está en tus planes y propósitos, Señor, que continuemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y también, Señor, te pedimos por todas las personas que están enfermas. Si hay un hijo tuyo, Señor, que está enfermo, levántale para honra y gloria de tu nombre, para testimonio a muchos, para testimonio a aquellas personas que le rodean, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, ayuda a todos aquellos, Señor, que están pasando una dificultad, Señor, económica. Provee todo lo necesario. Sabemos, Señor, que tú no desamparas a tus hijos, pero también vemos, Dios, que hay mucha necesidad. En el nombre de Jesús, abre puertas. Abre puertas de provisión, Señor, y también un profundo agradecimiento, Señor, a ti por todo lo que tú provees, por todo lo que tú das, porque tú eres bueno, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de parte de ti, Señor. Muchas gracias por ello, Señor. Recibe tú la honra, recibe tú la gloria y la alabanza en todo tiempo, porque solamente tú eres Dios, solamente tú eres Dios. Gracias, mi Señor, muchas gracias. A ti te bendecimos, a ti te adoramos y a ti agradecemos, Señor, la provisión que tú has dado. Y como hijos tuyos, Señor, también aprendemos a dar, Señor, lo que hemos recibido de parte tuya. En esta hora también, Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, a cada hijo tuyo en su trabajo, Señor, en su negocio, en el medio, Señor, de trabajo que tú les has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendice tú, Señor, bendice la ofrenda, bendice los diezmos, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, muchas gracias por todo, porque recordamos lo que dice tu palabra. No hemos visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Gracias, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno y misericordioso. Recibe tú la gloria por siempre. Recibe la alabanza. Gracias, Dios. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Bendito seas para siempre. Tenemos vida y tenemos oportunidad. Gracias por los muchachos que han ministrado en la alabanza y que nos dan, Señor, nos permiten, Señor, juntos alabarte y bendecir tu nombre. Muchas gracias. Bendíceles y úsales grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la palabra recibida en esta tarde también, Señor. Sigue bendiciendo la vida de mi esposo, Dios, en el nombre de Jesús, y usándole para honra y gloria de tu nombre. Gracias por este tiempo. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos tantas bondades que tú tienes, Señor, para con nosotros. Bendito seas para siempre. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén, amén, amén. Les queremos recordar, hermanos, que la próxima semana estaremos ya teniendo nuestras reuniones presenciales. A las 11:30 la primera reunión y a la 1:30 la segunda reunión. Aquí les esperamos, ¿verdad? Aquí les esperamos. Esperemos que todos sigan bien y vamos a seguir orando unos por los otros, hermanos. Que Dios les bendiga mucho y bueno, un abrazo para todos. Hasta luego.